Bienvenida tripulación a una nueva travesía a bordo del Resaca. Hoy vamos a navegar hasta Portocello en las costas de Sicilia. En cuanto recalemos, subiremos a bordo del yate Ballesian para conocer su historia, sus características técnicas y qué motivos pudieron llevarlo al fondo del mar. También vamos a conocer brevemente a los capitanes que durante 16 años han estado al mando de la nave. Junto a la Guardia Costera Italiana, encargados de rescatar los cuerpos de los fallecidos, nos sumergiremos en las aguas sicilianas. El yate se encuentra acostado a unos 50 metros de profundidad. A continuación, conoceremos la historia reciente de los propietarios del barco. Y debido a la extensión de esta historia, analizaremos las posibles causas del naufragio en el próximo capítulo. Hicemos velas y pongamos rumbo a nuestro destino. Rondan las 4 de la madrugada del 19 de agosto de 2024. Ángela Bacares duerme junto a su marido Mike Lynch a bordo de su barco, el Ballesian. Se despierta a consecuencia de fuertes vientos que hacen escorar bruscamente su barco y desde su camarote, mientras su marido permanece en la cabina, ella decide subir a cubierta para inspeccionar la situación. Alcanza la cubierta principal donde ya hay 9 de los 10 miembros de la tripulación. El barco se balancea peligrosamente. Los muebles caen al suelo como en un terrible terremoto. Segundos terribles en los que no pierde la lucidez. Está descalza y solo piensa en salvar a su hija y a su marido. En un intento desesperado, trata de bajar a los camarotes, pero se corta con los cristales rotos que han caído al suelo. Mientras el barco se estremece, el agua entra como una cascada y le impide avanzar. Luego la oscuridad, el apagón eléctrico y ya no hay nada más que hacer. Ángela Bacares y otros 14 supervivientes se encuentran en el mar sobre una balsa salvavidas. El Ballesian ha naufragado. Tras lanzar una bengala, herida y en estado de shock, es rescatada junto a los demás por una embarcación auxiliar de la goleta holandesa Sir Robert Baden-Powell, que se encuentra fondeada al lado del Ballesian y que no ha sufrido daños debido a la tormenta. Durante una semana no ha podido caminar debido a los cortes que sufre en la planta de sus pies. Para las 7 víctimas del Ballesian habría bastado con llegar al puente principal para salvarse. En cambio, se quedaron sin salida. Lucharon y consumieron el oxígeno de la burbuja de aire que se había formado mientras el barco se hundía. Un espacio que se reducía rápidamente con el paso de los segundos debido a la entrada de agua y se volvía cada vez más tóxico por el aumento del dióxido de carbono. El primer cuerpo en recuperarse fue el del cocinero de a bordo, Recaldo Thomas, que tenía doble nacionalidad, canadiense y de Antigua. Recaldo Thomas, que fue encontrado justo al lado del naufragio. Los exámenes en los cuerpos de 4 de las 7 víctimas del Ballesian confirman que murieron por ahogamiento atípico. No tenían agua en los pulmones, en la tráquea ni en el estómago. Las autopsias realizadas por los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal del Policlínico de Palermo revelan los últimos momentos de vida de los náufragos atrapados en el yate. Los exámenes forenses de los cuerpos del abogado neoyorquino Chris Morbillo y su consorte Neda y los del banquero Jonathan Bloomer y de su esposa Judith son una pieza fundamental para la reconstrucción de la tragedia en la que también murieron el marido de Ángela Bacares, el magnate inglés Mike Lynch y su hija Hanan de 18 años. Los bomberos localizaron y recuperaron 5 de los 6 cuerpos en una sola habitación, en la banda de babor del barco, el que se hundió por última vez. El casco se encuentra en el flanco de estribor a una profundidad de 49 metros. Hannah Lynch estaba en cambio en la cabina de al lado, siempre en la banda de babor del casco. Para los médicos forenses se trata de muerte por confinamiento, el llamado ahogamiento en seco. Es un aspecto que respalda la hipótesis de que los 6 fallecidos encontrados en el naufragio estaban despiertos, probablemente advertidos por la esposa de Lynch, Ángela Bacares, pero no tuvieron la oportunidad de llegar a la cubierta superior, quedando así atrapados en el área de los camarotes. Los médicos forenses y los asesores de las partes acuerdan el tipo de ahogamiento que ahora deberá ser corroborado por una serie de exámenes de tejidos. Entre las investigaciones también se encuentran las toxicológicas para evaluar las condiciones psicofísicas en que se encontraban las víctimas en el momento de la alarma. Un examen que inexplicablemente no se ha hecho a los supervivientes y ni siquiera a los 3 sospechosos por naufragio y homicidios culposos múltiples, el comandante James Cutfield, el oficial de máquinas Tim Parker Eaton y el marinero de guardia Matthew Griffiths. Respecto a las autopsias de Lynch, su hija y el cocinero Thomas, los cuerpos se someterán a un TAC para buscar posibles lesiones que no se han encontrado en las 4 víctimas ya examinadas. Los buceadores de la Armada Italiana recuperaron los cuerpos de los fallecidos que se encontraban en el interior del barco.
También recuperaron los equipos de videovigilancia. La recuperación del equipo podría dar respuestas sobre el hundimiento del Bayesian con bandera británica. Los buzos especializados están tamizando el naufragio en nombre de la Fiscalía de Termini Imerese, que investiga el hundimiento y han recuperado partes del puente, material informático, sistemas de videovigilancia, discos duros y otros equipos. Los dispositivos electrónicos se enviarán a laboratorios especializados fuera de Sicilia para verificar su estado y probablemente recuperar los datos. Los buceadores utilizaron una cámara hiperbárica para realizar las inversiones continuas que le permitían realizar inversiones repetidas de hasta 40 minutos. La Guardia Costera tomó imágenes submarinas con un vehículo de control remoto que ayudarán a elaborar el plan de recuperación del yate y las posibles causas del naufragio. Con la recuperación del barco y una vez en tierra, los fiscales podrán profundizar en las investigaciones. Sin embargo, estos han declarado que necesitarán tiempo para poder reflatar el barco, que se encuentra a 50 metros de profundidad, y los investigadores siguen trabajando para reconstruir lo que sucedió la noche del naufragio. Según las investigaciones, no podía haber ninguna fiesta a bordo. Mike Lynch, el magnate inglés que se ocupaba de dirigir el destino del barco, había recibido la noche anterior la noticia de la muerte de su amigo Stephen Chamberlain, coacusado en un juicio por fraude y que fue absuelto junto con el magnate inglés. El empresario estaba tan conmocionado por la noticia que había decidido volver a su país de origen e interrumpir así las vacaciones. El Bayesian zarpó del puerto de Rotterdam, en Holanda, y, como yo, había entrado al Mediterráneo después de cruzar el estrecho de Gibraltar. Una vez arribado a aguas italianas, llevaba varios días recorriendo la costa septentrional de Sicilia. Había salido de Nápoles a finales del mes de julio y, tras una escalada en Positano, una bonita localidad costera en el Golfo de Salerno, tomó rumbo sur y se dirigió hacia Palermo, cruzando el mar Tirreno. Navegó por las islas eólicas, ya sabéis, Lipari, Vulcan o Stromboli, todas esas bonitas islas paradisíacas que hay al norte del estrecho de Messina. Fondeó frente al puerto de Milazzo y frente al puerto de Cefal y siguió navegando hacia el oeste hasta que el lunes por la tarde llegó a Porticelo. Porticelo es un pueblo realmente pequeño, una aldea de pescadores propiamente dicha, que está a unos 15 kilómetros al este de Palermo, muy cerca de Bagheria, justo bajo el Capo Zafferano. Allí, fondeados a 700 metros de la costa, decidieron pasar la noche. Pero quizás el destino decidió que entre las 4 y las 5 del 19 de agosto de 2024 el viaje del Bayesian terminara abruptamente. La embarcación de 56 metros de eslora era un ejemplo de elegancia y tecnología marítima de vanguardia. Votado en 2008, se ufanaba de tener el mástil más alto del mundo y fue bautizado Salute, pero luego le cambiaron el nombre. Construido en 2008 por el prestigioso astillero italiano Perini Navi y renovado en 2020, el Bayesian se distinguía por ostentar el mástil de aluminio más alto del mundo en su categoría, alcanzando una impresionante altura de 75 metros. El barco presentaba una construcción integral de aluminio, tanto en su casco como en su superestructura, complementada con elegantes cubiertas de teca. Con un arqueo bruto de 473 toneladas, el Bayesian también impresionaba con sus dimensiones. 56 metros de eslora, un calado máximo de 9,73 metros y una manga de 11,51 metros le conferían una presencia imponente en el mar. El Bayesian era una joya náutica que representaba una fusión perfecta entre la navegación tradicional a vela y la ingeniería moderna. Su impresionante superficie bélica de 3.000 metros cuadrados se complementaba con dos potentes motores diésel V8 con 965 caballos, permitiéndole alcanzar una velocidad máxima de 15,6 nudos y mantener una velocidad de crucero de 13 nudos, superior a la media de su clase. El velero destacaba por su excepcional autonomía de 3.600 millas náuticas a 12,5 nudos, respaldada por una capacidad de combustible de 50.000 litros y una tecnología de navegación de última generación. Además, su reserva de 12.400 litros de agua aseguraba el confort durante largas travesías, permitiéndole navegar en diversas condiciones marítimas y mantener su independencia en alta mar durante periodos prolongados. El barco es un producto de la visión de Fabio Perini, fundador de Perini Navi, quien en 1982 inició lo que se convertiría en una de las series de yates de vela grandes más exitosas del mundo. En el ranking mundial de los más grandes, el Bayesian ocupaba el puesto 677, era el 17º más grande construido por Perini Navi.
Brown Holland Design desarrolló la arquitectura naval del Bayesian, que anteriormente se llamaba Salute, cuando enarbolaba bandera holandesa, mientras que el reconocido diseñador Remy Tisser se encargó de los interiores, que combinaban elegancia y confort con un estilo inspirado en la estética japonesa. El velero se destacaba por su generoso espacio, con una impresionante superficie de cubierta de 436 metros cuadrados, que ofrecía amplias áreas para el disfrute al aire libre. En su interior, 6 lujosos camarotes ocupaban 143 metros cuadrados, proporcionando un alojamiento espacioso y confortable para los huéspedes. Diseñado para ofrecer una experiencia de lujo inigualable, el velero podía acomodar hasta 22 personas a bordo, 12 invitados disfrutando de un servicio de primer nivel, atendidos por una tripulación de 10 miembros altamente capacitados, garantizando así los más elevados estándares de confort y atención personalizada durante la travesía. En las páginas web de alquiler de barcos se pueden encontrar precios de alquiler de hasta 195.000 euros a la semana por este barco. En 2009, el yate entonces conocido como Salute ganó el premio Superyacht al mejor velero. El comandante neozelandés Jane Cutfield, el oficial de máquinas Tim Parker Eaton y el marinero Matthew Griffith, que estaban de guardia en ese momento del naufragio, están siendo investigados. El primer capitán que tuvo el Bayesian declaró que a su juicio había una limitación clave del barco que creían insumergible. Stephen Edwards expuso los desafíos de operar el lujoso barco, con una estabilidad complicada por su imponente mástil de 75 metros de altura. El excapitán dijo que el barco tenía varias limitaciones operativas producto de su particular construcción, que podrían haber contribuido al naufragio durante la tormenta. Stephen Edwards realizó un detallado análisis de las características del barco en un artículo publicado recientemente en el sitio especializado en temas náuticos Scuttlebot. Apuntó en particular a algunos desafíos de estabilidad respecto a la escora, un término técnico que se refiere a la forma en que una embarcación se inclina hacia un lado, normalmente a causa de la fuerza del viento sobre las velas. Comentó que escorarlo a más de unos 45 grados en estado operativo normal podría provocar una inundación y las consiguientes pérdidas si la inundación no pudiera controlarse. A mí me cuesta mucho creer este dato en cualquier crucero. El Bayesian, de 56 metros de eslora y bandera británica, fue construido en el 2009 por el astillero italiano Perini Navi y había sido reacondicionado en 2020. El CEO del astillero, Giovanni Constantino, lo calificó de insumergible, acusando el desastre a la tripulación. Edwards, quien capitaneó el barco entre 2015 y 2020, comenzó analizando el ya famoso mástil de aluminio de 75 metros, el más alto construido en su clase. Según sus palabras, el aparejo robusto y bien controlado funcionó bien dentro de los límites del diseño. Sin embargo, subrayó que ciertas características del mástil y la jarcia plantearon retos estructurales desde su construcción hasta su operación diaria. Otro punto crucial mencionado por Edwards fue el lastre adicional del yate, el cual incluyó 30 toneladas extras de plomo en su quilla. El objetivo era contrarrestar la masa extra, el mayor centro de gravedad y el mayor centro de esfuerzo por las fuerzas de navegación que generaba el aparejo del barco. La estabilidad operativa del Bayesian también fue un tema central en el análisis de Edwards. Todos los barcos de esta categoría, explicó, se entregan con una serie de recomendaciones de plan de velas conocido como Libro de Información sobre Estabilidad. Este libro incluye detalles precisos sobre los límites de carga y funcionamiento, así como datos sobre los ángulos de estabilidad crítica y el uso de la orza, una especie de aleta que sirve para equilibrar el peso y el calado. El Bayesian tenía una orza de 9,7 metros, que en el momento del hundimiento estaba replegada, ya que la orza era móvil, se podía subir y bajar, y estaba replegada sin llegar a la mitad de su extensión. Estos son los datos que se conocen. Puede que se replegara al acercarse a aguas poco profundas, pero no volvió a extraerse a pesar de que la profundidad lo permitía y de que había un viento comprobado de 80 nudos, que son 150 km por hora. El barco tenía 50 metros de agua debajo de su quilla. Edwards dijo que en el caso de este buque la orza debía arriarse cuando se utilizaban las velas o cuando se navegaba a más de 60 millas náuticas de la costa, independientemente de si se navegaba a vela o solo se navegaba a motor.
En cualquier otro momento, la orza podía estar en posición elevada. También se refirió a dos datos claves: el ángulo de estabilidad de fuga, AVS, es decir, el ángulo de escora en el que el momento de adrizamiento de la embarcación llegan a cero, lo que significa que la embarcación no puede volver a la posición vertical, y el ángulo de inundación, es decir, el ángulo de escora en el que el agua empieza a entrar en el buque. La escora es la forma en que una embarcación se inclina hacia un lado, normalmente causado por la fuerza del viento sobre las velas. Según Edwards, en el Bayesian, el AVS era de unos 90 grados con la quilla móvil bajada y de 75 con ella subida. La mayoría de los veleros de categoría oceánica, de precio infinitamente menor, tienen un par de adrizamiento de entre el 90 y el 120%. Esto significa que el barco puede inclinarse hasta introducir el mástil en el agua y a continuación adrizarse, es decir, volver a recuperar la posición vertical. Hay que pensar que cuando el mástil toca el agua, este deja de ofrecer resistencia al viento y el peso de la orza que queda al aire obtiene un par de fuerza positivo y el barco vuelve a adrizarse. Máxime con las velas bajadas, como en este caso. Estamos hablando de que te puedes comprar un crucero de vela de segunda mano por 10.000 euros y que cumpla con esta característica de adrizamiento. Sin embargo, agregó Edwards, su ángulo de inundación era de unos 45 o 50 grados, mucho menor que la AVS. Para hundir este barco hay que embarcar, para hundir el Bayesian, cerca de 400 toneladas de agua, y esto, pues 15 minutos entrando agua por pequeñas aberturas. El capitán del Bayesian, en el momento del hundimiento, James Cutfield, se negó a declarar en su primer interrogatorio formal ante un magistrado italiano. Según The Times, los abogados de Cutfield alegaron que debido al shock aún no podía prestar declaración, cosa totalmente comprensible. Además, la representante de Cutfield, Alba Mordiglia, declaró a la prensa que el capitán deseaba cooperar plenamente con la investigación, que había dos razones para que se acogiera a su derecho a guardar silencio, dijo Mordiglia a The Times. Es comprensible que esté muy afectado y, en segundo lugar, los abogados no fuimos nombrados hasta ayer y necesitábamos obtener información que no tenemos para defenderlo. Allegados citados por el Corriere della Sera cuentan que el capitán postrado repetía como un estribillo que no había abandonado a nadie y que había hecho todo lo posible por salvar a todos, tripulación y pasajeros. Balbuceaba también que en un momento dado el agua lo había invadido todo y se había hecho prohibitivo entrar en el velero que se hundía. El fiscal jefe de Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, confirmó la apertura de una investigación para determinar si hubo responsabilidades penales, incluyendo el homicidio múltiple y el naufragio por negligencia. El derecho marítimo otorga al capitán plena responsabilidad sobre el barco y la tripulación, así como la seguridad de todos los que se encuentran a bordo. Mike Lynch había sido noticia en junio porque, tras un juicio en Estados Unidos, resultó absuelto por un tribunal de San Francisco. Le acusaban de haber inflado el precio de su empresa, Autonomy, cuando se la vendió en 2011 a Hewlett Packard por más de 11.000 millones de dólares. El crucero lo realizaban para celebrar la sentencia, por eso se encontraba a bordo el abogado defensor y el presidente de Morgan Stanley, que testificó a su favor en el juicio. Un día antes, el vicepresidente de Autonomy, Stephen Chamberlain, que también había sido juzgado en el mismo caso, murió atropellado mientras hacía footing en un pueblecito de cerca de Cambridge, ciudad en la que había nacido Autonomy y en la que Lynch fundó hace 10 años Darktrace, una empresa de ciberseguridad tras cerrar la operación que Hewlett Packard y que hoy cotiza en la Bolsa de Londres. Aunque coincidentes en el tiempo, no se ha probado relación alguna entre ambos sucesos. El barco pertenecía desde el año 2014 a Angela Baccares, esposa de Mike Lynch. Mike Lynch, un empresario tecnológico británico que llevaba unos años metido en problemas legales. No en Europa ni en Inglaterra, sino en Estados Unidos. Lynch es un tipo muy conocido en el Reino Unido. Tiempos se le llegó a conocer como el Bill Gates británico. También era conocido en el sector de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial, que tan de moda está ahora. De hecho, en este aspecto, Mike Lynch era un pionero y había ganado muchísimo dinero con sus empresas.
Tras un juicio muy complicado en San Francisco, se disponía a celebrar su absolución y empezar de nuevo con un crucero por el Mediterráneo, en pleno verano, a bordo del barco que había comprado su mujer unos años antes. Invitó a su abogado, un tipo llamado Christopher Morillo, socio del prestigioso buffet neoyorquino Clifford Chance. Invitó también a un banquero de inversión, el presidente de Morgan Stanley International, un tipo llamado Jonathan Bloomer, que había testificado a su favor durante el juicio. En cierta medida era un crucero de celebración y también de agradecimiento a quienes le habían prestado ayuda durante el juicio y en los meses previos que había estado arrestado en Estados Unidos. A bordo se encontraban no solo con Morillo y Bloomer y el propio Lynch, sino también la hija de Lynch, la esposa de Lynch, la esposa de Morillo y la esposa de Bloomer. Tenían mucho que celebrar, porque hace solo unos meses Lynch se daba por condenado. Se veía pasando la sombra en Estados Unidos en una prisión federal unos cuantos años. Las probabilidades de que saliese absuelto eran realmente bajas. En alguna entrevista que dio en los últimos meses, llegó a confesar que había una probabilidad de entre el 0 y el 1% de que saliese una sentencia absolutoria. El Departamento de Justicia le había hincado el diente y es poco habitual que se absuelva a alguien que tiene a un fiscal general encima y que además había sido extraditado desde el Reino Unido. Porque en su caso, antes, habían tenido que ver los jueces británicos a quienes les parecía razonable la acusación. Sus problemas con la justicia habían comenzado hace ya bastantes años, en el año 2012. El último año había sido el peor, pero la denuncia le llegó hace ya 12 años, en el año 2012. Un año después, justo de que hiciese la operación de su vida, la venta en 2011 de su empresa Autonomy a Hewlett Packard, se la vendió por un pastizal, concretamente por 11.700 millones de dólares. Eso le dejó a título personal la bonita cifra de casi 1.000 millones de dólares limpios de polvo y paja para él, ya que era el principal accionista de Autonomy. Con ese dinero montó varias empresas. De hecho, montó un fondo que durante los últimos años ha estado invirtiendo en distintas empresas. Una de ellas, la más famosa de la que se ha hablado, se llama Darktrace y está especializada en seguridad. Montó la sede de Darktrace en Cambridge, apenas a 1 kilómetro de distancia donde había estado la sede de Autonomy. Así que la ciudad de Cambridge está muy vinculada con Lynch, porque él había estudiado en esta ciudad, en el Christ's College. Además, después de la venta de Hewlett Packard, estaba canalizando dinero hacia startups de software. No venía de una familia rica, ni mucho menos, hijo de una enfermera y de un bombero que había estudiado en la Universidad de Cambridge gracias a su magnífico expediente y no por tener dinero. Y es que ya antes de cumplir los 30 y con un doctorado en matemáticas en la mano, fundó varias empresas tecnológicas aplicando los conocimientos que había adquirido en los años universitarios. Creó primero una empresa llamada Cambridge Neurodynamics, que desarrolló un software de reconocimiento de huellas dactilares. Luego creó otra que desarrolló un software que buscaba documentos en bases de datos. Finalmente, ya en 1996, creó Autonomy, que desarrolló un software que se llegó a hacer relativamente famoso para gestionar información dentro de las bases de datos. Una herramienta que se valía de una tecnología patentada basada en la inferencia bayesiana. Inferencia que fue bautizada así en honor a Thomas Bayes, un matemático británico del siglo XVII que expresaba la probabilidad de un evento aleatorio y que finalmente daría nombre a su barco. No es habitual que en el Reino Unido ni tampoco en Europa surjan este tipo de perfiles. Gente muy joven, con la cabeza muy bien amueblada, que además encuentran financiación. Lo normal es que los que tienen la cabeza muy bien amueblada en Europa terminen tomando un avión y yéndose a Silicon Valley, a California. Convirtió Autonomy en una empresa grande, empezó a cotizar en la bolsa de Londres y que en el año 2011 acabó vendiendo a Hewlett Packard. Le hicieron miembro de la Royal Society y caballero de la Orden del Imperio Británico. El gobierno de David Cameron le nombró incluso asesor de ciencia y tecnología de Downing Street. Estaba en la cumbre y fue entonces el momento en el que todo se empezó a torcer.
Hewlett Packard le denunció al año siguiente, en 2011, por falsear la contabilidad de Autonomy. Aseguraban los de HP que la empresa valía 5.000 millones menos de dólares de los que él reconocía a la propia Autonomy cuando la vendió. A partir de ese día comenzó una pesadilla legal que tuvo una primera parte en el Reino Unido. La justicia estadounidense solicitó la extradición y hubo un escándalo respecto a esto. Hasta 5 exministros llegaron a firmar una carta en el periódico The Times denunciando el Tratado de Extradición Angloamericano, tratado que es del año 2003. Lo denunciaban porque decían que se daba una credibilidad total a cualquier juez estadounidense. Y eso podía tener sus riesgos para ciudadanos británicos que fuesen acusados de manera injusta en los Estados Unidos. Pero no sirvió de nada, porque un juez londinense accedió finalmente en 2023 y Lynch fue trasladado, esposado, en un avión a Estados Unidos. Esto fue en mayo del 2023. Una vez allí, le encerraron con la posibilidad de que si el juicio se celebraba en San Francisco, cambiara a la prisión por arresto domiciliario. Algo a lo que se acogió tras pagar una fianza millonaria. No era el único acusado. También fue acusado y extraditado otro ciudadano británico llamado Stephen Chamberlain, que había sido vicepresidente de Autonomy. Contrató al mejor abogado que encontró sobre estos temas. Lo encontró en Nueva York y juntos buscaron testigos. La condena era prácticamente segura porque a principios del año 2018 un tipo llamado Swan Hussein, que había sido el director financiero de Autonomy, le habían juzgado y declarado culpable de fraude en los Estados Unidos. Le condenaron a 5 años de prisión. En el caso de Lynch y Chamberlain veían que iban por el mismo camino. Trataron de defenderse y expusieron todo lo que estaba a su favor. Trataron de explicar que realmente el problema no había sido suyo, que valía el importe por el que se había vendido a la empresa y que el problema lo habían tenido los de Hewlett Packard, que no habían sabido integrar su tecnología y sus patentes. Lo cierto es que esto sucede de vez en cuando una gran multinacional compra una startup o una empresa más pequeña. Piensan que puede ser una buena vía para expandir su negocio y luego el problema es que no saben muy bien qué hacer con ello. En resumen, que Lynch se veía ya en la cárcel, pero hubo suerte y el juez les absolvió. Esto sucedió en el mes de junio. Regresaron los dos a Europa muy contentos. Chamberlain se fue a su casa de Cambridge y Lynch preparó un crucero con unos amigos para celebrar la absolución. Unas horas antes del hundimiento se enteraron por un correo electrónico que les llegó que Chamberlain había sido atropellado en Inglaterra ese mismo día de la manera más tonta posible. Había salido a correr en un pueblecito que está al lado de Cambridge y en la calle principal una señora le atropelló con un Opel Corsa azul. La señora, preocupadísima, que no le vio, se lo llevó por delante y llamó a la policía. De esto se enteraron la noche anterior del naufragio. Unas horas después, Lynch, su hija y varios de sus colegas se encontraban con Chamberlain en el purgatorio. Llegados a este momento, ha llegado la hora de agradecer a Manuel López, sevillano que ve el canal desde Burdeos, por compartir conmigo 10 euros de cerveza usando este enlace que tenéis aquí arriba. Muchísimas gracias, Manuel. Esta cerveza va por ti. Como siempre, la mejor cerveza del día. Si quieres que compartamos una cerveza y mantener el anonimato, no tienes más que indicarlo en la barra del bar. Os espero en el próximo capítulo en el que analizaremos las posibles causas del naufragio. Suscríbete y pulsa la campanita para no perderte el final de esta historia. Si te ha gustado este capítulo, dame un like, haz un comentario y de esta forma apoyas el canal y me ayudas a sobrevivir. Muchas gracias, se despide Barcoflauta Lonchafinista.